La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Hoy vamos a decirle al Señor, Señor, háblame, Señor, porque necesito cada día oír tu voz. Queremos oír la voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Voy a invitarle para que oremos. Sé que ya lo hemos hecho. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Padre que estás en el cielo en esta hora, pido, Espíritu Santo, que hables a mi corazón, a mi vida. Por la palabra, lléname, Señor, la palabra. Cada día yo quiero crecer en mi ámbito espiritual. Quiero servirte, ser más eficiente en lo espiritual cada día, ser fortalecido en Cristo Jesús. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo rechazo toda obra de las tinieblas, la obra que no es tuya, yo la rechazo en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que quiera perturbar la mente y los corazones para escuchar la palabra de Dios, para oír la voz de Dios, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Nos entregamos en tus manos, Señor, y háblanos. Amén y amén. La gloria es siempre para nuestro Dios. Amén. A los hermanos se dan los hogares, qué bueno poderles saludar también y poder compartir con cada uno de ustedes las bendiciones del Señor. Poder llegar hasta ustedes y poder, al menos es nuestro anhelo, ser de bendición para sus vidas también. Que Dios les bendiga grandemente. Hemos venido hablando acerca de por qué accedemos a la tentación. Y hablo del pueblo de Dios, hablo de los cristianos. Y cabe esa palabra que dice, bueno, es que yo soy humano, estoy hecho de carne y hueso. Es comprensible, pero bueno, así nos creó el Señor. Pero también es creer que yo tengo fuerza, que tengo la fortaleza del Señor para que predomine en mi vida lo espiritual y lo carnal, poderlo dejar en otro plano. Tenemos poder de Dios, la obra de Dios en cada uno de nosotros, y ante todo podemos decir que yo tengo el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo, obviamente que lo espiritual debe predominar, aún en nuestra carne. ¿Por qué accedemos a la tentación? Domingo antepasado hablábamos que para yo mantenerme firme y no acceder a la tentación, en primer lugar, Pablo dijo, despojaos del viejo hombre. ¿Qué fue lo que dijo en primer lugar? Que nos despojemos del viejo hombre. Ese viejo hombre que existía antes de conocer al Señor, esa persona que era yo antes de conocer al Señor. Entonces la palabra dice que yo me despoje, que lo abandone, que renuncie. Domingo pasado estuvimos hablando del segundo aspecto. El segundo aspecto tiene que ver con ser renovados en nuestra mente.
ser renovados en nuestra mente. Para yo poder despojarme del viejo hombre, entonces yo necesito ser renovado en mi manera de pensar. Necesito ser renovado en mi pensamiento. ¿Por qué necesitamos ser renovados en el pensamiento? Vamos a mirar una palabra hoy y vamos a ver qué nos dice la Escritura al respecto. El libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 y vamos a hacerlo hasta el 6. Ezequiel es el profeta de Dios para el pueblo de Israel. Algo está pasando allí en el pueblo de Israel que Dios direcciona al profeta para que le hable al pueblo. Pero sobre todo se han levantado algunas personas con unos pensamientos extraños. Pensamientos extraños que lo que hacen es perjudicar sus propias vidas y de paso perjudican también a aquellos que lo escuchan. Es decir, que si mi pensamiento no está de acuerdo a la obra del Espíritu, entonces mi pensamiento me perjudica, y no solamente a mí, sino también a aquellos que me escuchan, porque yo hablo cosas. La Biblia dice que entonces el Espíritu me levantó, está diciendo Ezequiel, a la puerta oriental de la casa del Señor que mira al oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, había 25 hombres. ¿Cuántos habían? 25 hombres, y entre ellos vi a Jaxanías, hijo de Axur, y también vi a Pelatías, hijo de Benai. ¿Quiénes eran ellos? Eran los jefes del pueblo. 25 hombres dirigidos, diría yo, por 2 líderes. Porque la palabra de Dios habla de que eran personas jefes del pueblo. ¿Quién no escucha a un jefe? ¿Quién no le presta atención a un jefe? Y hay 25 allí que están muy interesados en oír lo que está diciendo. Versículo 2. Y él me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan. ¿Qué? ¿Qué es lo que maquinan? Están maquinando iniquidad y dan malos consejos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están maquinando, ¿qué? Iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad. Qué interesante, versículo 3. El versículo 3, mira lo que dice la palabra. Ellos están diciendo: ¿no está cerca el tiempo de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros somos carne. En otras palabras, vamos a ser cocinados, ¿verdad? Están hablando allí por hablar. Versículo 4. Por tanto, Dios le dice: profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Versículo 5.
Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo: di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que Dios conoce? ¿Qué es lo que Dios conoce? Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce mis pensamientos. Versículo 6. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado sus calles de muertos. ¿Qué está pasando en medio del pueblo de Dios? ¿Qué está sucediendo en medio del pueblo de Dios? Hay varias cosas de manera introductoria para pensar aquí. La primera de ellas: se ha levantado un grupo de personas con un pensamiento diverso, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Teniendo en cuenta que son parte del pueblo de Dios, que son parte de la iglesia del Señor, aún tienen unos pensamientos diversos. Y esos pensamientos diversos no solamente los afectan a ellos, sino que también están haciendo proclamaciones en el pueblo de destrucción y de muerte. Es decir, que el pensamiento que desarrolla el ser humano es lo que profesa y es lo que concluye viviendo. Por eso es que cuando una persona empieza a hacer estas confesiones, este tipo de confesiones, qué día tan desgraciado el que estoy viviendo hoy, qué día tan terrible. Mire el calor que hace, mire el frío que hace, mire que no tengo dinero, mire que no tengo. Su pensamiento está siendo rodeado precisamente de muerte, de cosas que no bendicen y de cosas que no traen bendición. Y aún se lo comunican a otros. Y unos terminan y concluyen diciendo: ¿qué sentido tiene la vida? Parece como que Dios nos trajo a este mundo a sufrir. Parece como que Dios nos trajo a este mundo a vivir en derrota. Parece que Dios nos trajo a este mundo a vivir en miseria. Cada uno empieza a confesar. ¿Y qué está confesando? Confiesa lo que piensa. Primero llegó a su pensamiento y luego llega a su boca, luego lo transmite. Encontramos hoy aún hogares y familias que nunca pueden disfrutar la victoria de Dios, la victoria del Señor, porque siempre están confesando derrota. Yo quiero decirle lo siguiente: yo no soy una persona que crea en el positivismo de que yo tenga que andar confesando algo para que eso suceda en mi vida. No, yo lo que creo es que mi pensamiento debe ser de acuerdo a la palabra y ese pensamiento debe enriquecer mi vida de tal manera que alienta mi fe, mi convicción, mi esperanza, mi consuelo, y que según dice la palabra, el Señor tiene lo mejor para mí. Es un pensamiento humano que el Señor te tiene sufriendo. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecir tu vida. El propósito de Dios es que puedas disfrutar de la vida y que puedas ser feliz. Y la felicidad
está en el Señor. Bendito es su nombre para siempre. Tampoco es en un pensamiento. No, el pensamiento debe estar fundamentado en lo que yo creo y en quién yo he creído. Ahí encontramos a estos personajes que realmente lo que están haciendo es trayendo, confesando y generando desgracia para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Y la palabra lo dice: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado sus calles con muertos, porque lo que están hablando es de la muerte y de la muerte. ¿Por qué? Los seres humanos, o más que todo el pueblo de Dios, entonces accedemos a la tentación. Por la mentalidad. El primer paso fue que hay que despojarse del viejo hombre. Segundo, ser renovado en vuestra mente. Si el Señor conoce tus pensamientos, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que crees y Él sabe lo que vives. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Sabes que el ser humano vive según lo que piensa? El ser humano vive según lo que cree. Cuando nosotros nos miramos frente a la palabra de Dios y vemos esas promesas maravillosas, nosotros decimos: hermoso, hermoso, qué linda esa promesa del Señor. Pero resulta que vamos con un pensamiento en vía contraria a lo que dice la palabra. O sea que no está siendo coherente mi mentalidad, mi pensamiento a lo que dice la palabra. Mi pensamiento va más de acuerdo a las circunstancias, a lo que escucho, a lo que me rodea, y me voy adaptando, que es lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 5. Una de las cosas que yo he aprendido es que uno vive según lo que cree. Así uno quiera hacer una negación y así uno quiera avanzar más allá, concluye viviendo lo que cree. Allí viene una pregunta bien interesante. ¿Cree usted en el Señor? Porque a veces lo que vivimos no es coherente con lo que decimos creer. A veces o en ocasiones lo que dice la palabra y lo que profesamos en nuestra fe es totalmente contrario a lo que vivimos. Aquí no cuenta lo que usted dice, lo bonito del discurso o lo bonito de lo que está escrito. No, aquí cuenta lo que usted vive, porque usted decide cómo quiere vivir. Usted decide si quiere vivir bajo el temor de Dios o si usted quiere vivir en sus propios deseos o en su propia libertad. Usted lo decide. Nadie le va a obligar a vivir de otra manera. Usted decide su propio destino y usted decide su propia vida. Eso es lo que yo he aprendido en la palabra. Romanos, capítulo 8, versículo 5, mira lo que dice. Y es para que nosotros nos evaluemos. Cada uno se va a evaluar a sí mismo. Dice la palabra. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque los que viven conforme a la carne
¿Ponen qué? ¿Qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que ponen? La mente en las cosas, ¿de qué? De la carne. Aquí yo veo un proceso natural. Esto es un proceso natural. Si la persona vive conforme a la carne, no puede avanzar más, sino que su mente está puesta en las cosas de la carne. Es solamente para que usted reflexione y piense. ¿Dónde o en qué tiene usted su mente puesta? Piense por un momento. ¿En qué tengo yo mi mente puesta? ¿En qué cosas tengo mi mente puesta? Mi mente posiblemente está puesta en lo meramente natural. Por eso mi afán, por eso mi ansiedad, por eso mi correr, mi trajinar de aquí para allá y de allá para acá, porque estoy pensando en las cosas de la carne. Porque la mente está en las cosas de la carne. Entonces estoy poniendo mi confianza en la carne. Porque yo creo que mi mente necesita ser renovada. Pablo dijo que la mente necesita ser renovada porque nos vamos adaptando al mundo de tal manera que el mundo nos afecta y nos acostumbramos más a esa mentalidad de la carne que a lo espiritual. La iglesia del Señor en los últimos tiempos se ha adaptado a esta mentalidad. ¿Por qué? Porque el mundo va corriendo en esa mentalidad y la iglesia no está afectando al mundo, sino que el mundo está afectando a la iglesia y la iglesia se va adaptando. Todo por la manera de pensar. Hasta que uno dice, bueno, ¿y qué tiene de malo? Yo pienso que no tiene nada de malo. Yo pienso que así debe ser. Yo pienso que el mundo tiene razón. Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Será que la palabra de Dios está afectando tu pensamiento o tú te estás adaptando? ¿Por qué accedemos a la tentación? Accedemos a la tentación porque nos vamos adaptando con facilidad. Andar pensando a poner la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Pablo está diciendo que cada quien piensa lo que quiere pensar. Si usted quiere pensar solamente en lo de la carne, piense en las cosas de la carne. Si usted quiere pensar en lo del Espíritu, pues usted piensa en las cosas del Espíritu. Usted decide. Nadie te va a obligar a pensar otra cosa que no quieras. Tú decides qué estás retroalimentando en tu propia vida. Tú decides a quién le sirves. Tú decides si honras a Dios o no lo honras. Tú decides si le agradas al Señor o le agradas a tu carne. Tú lo decides. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Pablo está hablando allí. Porque la mente puesta
en la carne, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Pablo dice, una mente, un pensamiento puesto en las cosas de la carne, está cosechando ¿qué? ¿Qué es lo que está cosechando? La muerte. Pablo presenta la palabra y cada uno decide lo que quiere. ¿De acuerdo? Pablo presenta la palabra y usted decide qué retroalimenta en su vida. Entonces, allí cabe una pregunta, pero es que yo quiero, pero ¿cómo si no puedo hacerlo? Es que mi anhelo es vivir conforme al Espíritu, pero es que no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque tu mente está siendo bombardeada cada instante, a cada momento, por la carne. Piensa por un momento qué es lo que más te preocupa. ¿Qué es lo que te genera tanta ansiedad? ¿Qué es lo que te genera tanto afán en la vida? ¿Qué es lo que te está generando estas cosas? ¿Lo espiritual o lo carnal? Tú lo sabes. Tú sabes cuál es la preocupación tuya. Tú sabes por qué vas de un lado para el otro y andas afanado y afanada, ansioso y ansiosa. ¿Es lo espiritual lo que te está realmente trasnochando o es lo de la carne? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Dónde tengo mi mente puesta? ¿Dónde está mi pensamiento? Y a mí a veces me encanta poner algunos ejemplos acerca de esto. Un ejemplo sencillo. ¿En qué estás pensando en este momento? Luego que salgas de la escuela dominical, ¿qué vas a hacer? ¿Es carnal o es espiritual? ¿Es un deseo de tu carne? ¿Es un pensamiento de tu carne? ¿Es un plan tuyo que va a generar en tu vida espiritual o es algo que va a generar para tu carne? ¿Por qué los seres humanos andamos tan afanados por tantas cosas? Andamos afanados por este mundo, por las cosas de este mundo. Yo no quiero decirte que en un grado no sean importantes, pueden ser muy importantes, pero que es más importante para ti tu vida espiritual o tu vida en la carne. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más duradero? ¿Tu vida espiritual o tu carne? Porque de acuerdo a eso, en mi pensamiento, yo necesito decirle al Espíritu Santo que renueve mi pensamiento, que renueve mi mente. Y creo que una manera de mi mente ser renovada es el ser sensible a desaprender muchas cosas aprendidas que están afectando mi vida espiritual. ¿Cuántas cosas en tu vida existen que están afectando tu vida espiritual? Que las has aprendido y que son una costumbre y se han convertido en un hábito. Pero te están dañando espiritualmente. Yo he encontrado que la vida cristiana es hermosa, pero que nos cuesta y hay dificultad para desarrollar una mentalidad espiritual. A veces desarrollamos una mentalidad espiritual desde lo tradicional. Desarrollamos una mentalidad espiritual desde lo religioso.
Desarrollamos una mentalidad espiritual desde decir, mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la Biblia. Desarrollamos una mentalidad espiritual acomodada a una circunstancia, pero que no son una práctica en nuestra vida. Yo creo que en la vida espiritual o lo espiritual y el deseo de Dios es que tú puedas experimentar, que tú puedas vivenciar desde tú mismo la relación con Dios. No que me contaron, no que la Biblia dice solamente, sino que es una realidad en mi vida. Es una realidad porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido. Yo le he dicho, Señor, tú obras de esta manera, y Él me ha dado la respuesta y yo puedo dar testimonio de ello. Eso es vivencial. Pero a veces la vida espiritual es solo ¿qué? Un pensamiento. Un pensamiento. Y que muchas veces, sin darnos cuenta, somos ajenos a esa realidad, cada uno de nosotros. Nos puede suceder como le sucedió a muchos hombres, aún de la Biblia. Muchos hombres en la Biblia fueron levantados en un hogar cristiano, conocieron el poder de Dios a través de sus padres en sus hogares, y ellos vivían ciertas prácticas. Pero algo pasaba en la vida de ellos, y era que Dios no era real en ellos. Yo le puedo poner un ejemplo, el caso de un hombre como Isaías. ¿Quién fue el profeta Isaías? En el libro de Isaías, el capítulo 6, iniciando ese capítulo, el versículo 1 dice, el profeta Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Qué había pasado antes de que el rey Usías muriera? ¿Acaso no era un hombre conocedor de Dios? ¿Acaso no era un hombre responsable, temeroso aún de Dios? Sin embargo, él dio testimonio y dijo, fue en el año en que murió el rey Usías que yo pude ver al Señor. Antes creyó en Él, antes le hablaban de Él, antes lo conocía por la palabra, pero nunca había hablado con esa propiedad. ¿Será que puede pasar en nuestra vida como lo que pasó en el rey Usías? He oído hablar de Dios, he oído hablar la palabra, he leído la palabra, pero algo falta, porque todavía mi mente está puesta en lo de la carne. Mi mente todavía está añorando lo natural. Yo puedo cambiar lo de la carne por lo espiritual todavía. Aún no he podido comprender qué valor pueda tener lo espiritual. La Biblia dice, ahí en Romanos, el capítulo 8, versículo 6, dice la palabra de Dios, porque el que pone su mente en la carne, esto trae como resultado la muerte. Yo creo que la palabra no está hablando aquí de una muerte natural, sencillamente está hablando de muerte espiritual. Ustedes y yo conocemos la muerte
de la carne, proceso de transición, pero también la muerte espiritual. Y Pablo está hablando aquí, el alimentar, el mantenerse, el tener la mente puesta en la carne, es pensar en la muerte. Ahora, yo quiero que usted se pregunte hoy, ¿piensa usted en la muerte y cómo piensa en ella? Yo creo que Pablo está hablando a los hermanos y le está diciendo, hay hermanos que, está hablando de los romanos. Pablo le está diciendo a los romanos, hay hermanos aquí en Roma, los romanos, que no se dan cuenta que su mentalidad está puesta es en la carne y están acarreando muerte. Cuando nosotros vamos a Ezequiel, ¿qué era lo que estaban profesando estos hombres, estos 25 hombres? ¿Qué estaban profesando? Muerte, muerte y muerte. ¿De qué manera en el pueblo de Dios se manifiesta ese pensamiento? Ese pensamiento se manifiesta en el pueblo de Dios en que en las mañanas cuando abren los ojos, se levantan de su lecho, en lugar de darle gracias a Dios, están lamentando y confesando muerte y diciendo otro día más de desgracia y de sufrimiento para mí. Eso se llama traer muerte. Y muchas veces traemos la muerte a la familia, traemos la muerte al hogar, traemos la muerte a todo lo que hacemos, porque el pensamiento es más de fracaso que de bendición. Todo le sale mal, todo le sale como no planeado. ¿Y por qué yo he tratado de hacer esto y hacer lo otro y nada me sale? El Señor no está conmigo, Él me ha dejado, Él me ha abandonado, todo el mundo me deja, todo el mundo me abandona. ¿Qué pensamiento está rodeando tu mente? Viene la pregunta del salmista, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué nos afanamos tanto? ¿Y por qué puesta la mente en la carne según dice la palabra? Porque no le creemos a Dios la palabra. Hay una pregunta que siempre nos hemos hecho y muchas veces, ¿por qué motivo Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, lo sacó por el desierto? Yo he creído con todo mi corazón que Dios pudo haber sacado a Israel por otro lugar aparte del desierto. Pero ¿por qué lo sacó por el desierto? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Hay algo imposible para Dios? Dios pudo haberlo sacado por la misma tierra prometida. ¿Pero por qué lo sacó por el desierto? Yo he creído que Dios sacó al pueblo de Egipto por el desierto para mostrarle al pueblo que no tenían que negociar sus principios con Egipto por un sustento, porque muchos de ellos estaban siendo vendidos aún en su fe y estaban siendo esclavos por un bocado de comida. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué llevó al pueblo de Israel a Egipto? El hambre. Fue el hambre la que los llevó allá. Y Dios los sacó por el desierto mostrándoles y diciéndoles: miren que yo soy su Dios y aún en el desierto los puedo sostener y fuera de Egipto los puedo sostener porque yo soy el Señor vuestro Dios.
Oh, mis amados, cuánto nos falta confiar y creerle al Señor. El Señor les está diciendo, necesita que su mentalidad sea renovada. El pueblo de Israel pensaba que tenían que quedarse en Egipto para levantar su familia, tenían que quedarse en Egipto para poderse vestir, tenían que quedarse en Egipto siendo esclavizados para poder tener una casa para vivir. Ellos estaban pensando eso hasta el día que dijo, Dios los voy a sacar de Egipto y les voy a enseñar que yo estoy con ustedes, que no los dejaré, no los desampararé. Y aún durante 40 años en un desierto, el Señor los mantuvo. Bendito el nombre del Señor. Les dio alimento y les dio vestido. Amén. Ustedes me van a decir, no, Él no les dio vestido. Pero dice la Biblia que el vestido les duró 40 años. ¿A quiénes les dura el vestido 40 años? ¿Ah? A ellos. Pero porque la mano del Señor estaba con ellos. Con eso les está diciendo, necesitas abandonar al Egipto para que tu mente sea renovada en tu ámbito espiritual y que tú sepas y comprendas que hay un Dios que todo lo puede y que ese Dios te sostendrá con tu mano poderosa. No tendrás que negociar tu vida espiritual, no tendrás que menospreciar lo espiritual para ganarte un bocado de pan, porque el Señor Jehová de los ejércitos te sostendrá. Pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Es vida y es paz. Hay un contraste. La mente puesta en la carne trae muerte. Pero una mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Usted decide qué quiere. Usted decide qué le parece mejor. Si la mente puesta en la carne es muerte, o la mente puesta en el Espíritu, que es vida. Observen que el Señor presenta las opciones, no te obliga, ni te dice, esto es lo que tienes que hacer. No, usted lo decide. Por eso he creído y amo al Señor y a su palabra, porque en la vida espiritual usted decide quién quiere ser. Ese cuento que el hermano me hizo apartar o que la hermana me hizo apartar, eso es falso. Eso son excusas. Pero aquí la palabra me dice que cada uno decidimos cómo queremos vivir. Cada uno decidimos por qué nos afanamos, si por lo espiritual o por lo carnal. Cada uno toma su propia decisión. Mis amados, hay otro punto que quisiera tocar aquí en el versículo 6, acerca de lo que es la mente puesta en las cosas de la carne. El próximo domingo, si Dios nos lo permite, lo miramos. Que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si el Señor habló a tu corazón y a tu vida, dale gracias a Él y dale la gloria a Él, porque ese Dios nos sigue amando y Él quiere lo mejor para usted. Amén. Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por guardarnos, por la palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por amarnos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo en el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta programación semanal.
Escuela Dominical, todos los domingos a las 8:10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. El Ministerio de Varones con Propósito de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado quiere motivar a todos los varones de nuestra iglesia a mantener activa la relación con la palabra de nuestro Dios, siendo motivados por el Espíritu Santo. No se pierda nuestro encuentro Renovando mi relación con las Escrituras, Efesios 6:17. Viernes 18 de agosto a las 7 de la noche. ¡Te esperamos! El Ministerio de Mujeres de Impacto de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado trae para ustedes una invitación muy especial. Bendiciones, mujeres de impacto. El Dios de gracia y amor sea con todas ustedes. Queremos hacer esta invitación tan especial para que agendes tu cita, invites a tu familia, a tus amigas a este gran encuentro. Así es que te esperamos, mujer, levántate y resplandece porque la luz de Cristo ha llegado. Mujer, despójate de todo lo que te detiene para seguir adelante en tu vida y haz espacio para que Dios haga todo lo nuevo en ti. Mujer, levántate y resplandece porque la gloria de Dios brilla en ti. Mujer, eres preciosa y amada delante del Rey. Querida mujer, levántate y sonríe, porque lo que viene para ti es más grande de lo que un día te imaginaste que merecías. Pues así es el estilo de Dios. Que si soy feliz. He tenido circunstancias difíciles, pero de la mano de Dios he salido de todas ellas y he vuelto a sonreír, porque donde terminan mis fuerzas comienza a actuar Dios. Levántate y resplandece, porque Dios ha puesto en ti una luz de esperanza. Levántate, conquista, este es tu reto. Mujer, el Salmo 3:3 dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios te bendiga, preciosa mujer de Dios. Las esperamos a nuestro próximo encuentro el 25 de agosto a las 7 de la noche. Mujer, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.